Bienvenidos a Globópolis.3. Esta tarde, esta noche, esta mañana, vamos a estar mostrándote la primer parte de un especial de distintos colectivos que se organizan en la ciudad de Buenos Aires. Sí, distintos colectivos barriales que se organizaron para lograr la ciudad que necesitamos los que vivimos en ella. Las problemáticas son de todo tipo, pero hay una característica en común. Siempre está asociada a la vulneración concreta y sonante de derechos frente a los negociados del gobierno de la ciudad y los desarrolladores inmobiliarios. No te pierdas esto, mira lo que dicen ellos. Bienvenidos a Globópolis.3, a estos distintos colectivos. Carlos Wilkinson, Macarena, Laura, Cecilia, Jonathan, que ya lo tuvimos en alguna oportunidad acá, Nicolás Fernández. Estos colectivos, Carlos, ¿cómo fue que empezaron a trabajar de forma coordinada? En realidad recién estamos empezando a trabajar de forma coordinada. Los primeros que nos pusimos en contacto a raíz de los parques de la estación, que era el tema que nos tenía comunes, es Caballito y Colegiales. Después, Caballito y Colegiales, nos juntamos con la isla de la Paternal porque vimos que tenía un problema parecido. Después salió Parque Chacabuco diciendo yo también tengo un problema. Pero creo que lo importante realmente es que cada una de estas organizaciones, y Jóvenes por el Río, por el tema de justamente de la costanera, ¿no? Creo que lo importante es que cada una de estas organizaciones se formó voluntariamente para enfrentar un problema barrial que los preocupaba, y a partir de eso empezaron a organizarse y a mantenerse, a incorporar más vecinos, y esto es lo que realmente le interesa al movimiento comunero y a Épico, que se conozca, que hay organizaciones de vecinos, de ciudadanos, que empiezan a tomar la responsabilidad de definir su protagonismo en la ciudad que quieren. Y entonces van planteando los distintos problemas que lo aquejan de acuerdo a cada uno de los barrios. Básicamente me parece que eso es muy importante, que cada uno nos pueda contar un poquito cuál es el tema de su barrio, por qué se juntaron, etcétera, etcétera, ¿no? Tal cual, bueno, a eso iba. El que quiera primero se desmutea y empieza a contar cómo empezó esta iniciativa tan territorial, cuál fue la problemática y un poco de su organización. Bueno, nosotros somos de la isla de la Paternal. Nuestro conflicto viene de larga data. La primera parte fue en el año 2007, donde querían construir torres de 17 pisos de altura, y bueno, hubo una movilización de los vecinos en ese momento, no se construyeron, y en octubre del año 2018 el jefe de gobierno presenta un proyecto de ley para construir 11 torres de 17 pisos, nada más que ahora tenía la modificación que iban a tener locales comerciales abajo de los edificios y demás. Bueno, desde ahí empezamos a conformar el colectivo vecinal No a las Torres en la isla de la Paternal. La isla tiene la particularidad que es un barrio que tiene 25 manzanas, donde hay 547 casas de familia, el resto son fábricas. Y bueno, donde se quieren construir las 11 torres de 17 pisos es en un parque dividido en 4 parcelas, que era donde era el ex albergue Warnes, ¿sí? Entonces, desde octubre del 2018 nos empezamos a organizar con los vecinos, empezamos distintas movilizaciones, llegamos a la legislatura, nos juntamos con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, nos pidieron que hiciéramos un proyecto, los vecinos, los cajonearon, nos juntamos con los dueños de las parcelas, bueno, hicimos de todo. Cuestión que ya tienen el permiso para construir desde el 29 de abril del 2019, todavía no construyeron, y nosotros ya estaríamos en una instancia más legal. Digamos, cuando haya un principio de ejecución de obra, lo que vamos a hacer es actuar con la justicia, presentar un recurso de amparo. Queda un claro ejemplo de que como entre privados y el gobierno de la ciudad hay acuerdos
para utilizar, para vender el espacio público, y seguir avasallando la identidad barrial, seguir llevándose puestos los espacios públicos, no hacer un estudio de impacto ambiental, que significa tener más de 5.000 personas viviendo en un barrio tan pequeño, ni la capacidad de los servicios. Bueno, nada, todo eso. Nosotros estamos en esa instancia. Bien, Cecilia. Perfecto, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo soy del Parque de la Estación, que está en Valvanera y Almagro, en el límite con Almagro, a las veras del ferrocarril Sarmiento. Este lugar, este espacio, hace 20 años se visualizó, lo visualizaron vecinos que estaban en lugares que estaban abandonados y que en realidad estaban usurpados de alguna manera por unas canchitas de fútbol y un depósito. Estos vecinos y ciudadanos lo que hicieron fue empezaron a presentar expedientes para buscar un espacio verde. Como no se rindieron, convocaron gente, juntaron firmas, presentaron muchos expedientes. En el año 2005 formaron con una porción de ese espacio la Plaza del Mientras Tanto, a la que los vecinos se sumaron y bajaron plantas de sus balcones para poder vegetarlo, recibieron donaciones y pusieron unas hamacas y un tobogán y un sub y baja, y en el año 2016, después de mucha lucha y de muchas presentaciones, se logra la ley del parque, donde fue el diseño hecho por diseño participativo, el diseño fue de flora nativa, y sin rejas, algo importantísimo en la ciudad, porque la mayoría de los parques o espacios verdes en estos sectores tienen rejas, lo que hace que podamos disfrutar únicamente una cantidad de tiempo, y en estos barrios donde hay mucha gente, hay muchas casas tomadas y se vive en situación de hacinamiento en algunos lugares, en el verano podés ver en estos momentos, porque el parque ya está realizado, gente tomando mate a la 1 de la mañana los días sábados, los viernes, y es un sueño hecho realidad, pero tenemos el problema que la ley no está reglamentada, tendría que haber estado reglamentada hace 2 años y todavía no fue reglamentada, y para que sea específicamente un parque, el parque está diseñado del lado de Perón, que ya está hecho, y para el lado de Bartolomé Mitre, o sea, de las vías para Bartolomé Mitre, también está proyectado, y esa parte todavía no está hecha. Y por lo que se dice, no tenemos a ciencia cierta el resultado, que no lo van a hacer, que esas tierras no fueron cedidas y que no va a ser. Para que sea un parque tiene que tener más dimensiones, porque no es muy grande el Parque de la Estación en estos momentos. Entonces lo que estamos estamos haciendo y movilizando es tener las tierras que dan a Bartolomé Mitre y que se reglamente la ley. Si la ley es reglamentada, tendríamos que tener un administrador, y el administrador podría articular con el gobierno de la ciudad todas las necesidades que tiene el parque, porque en este momento somos nosotros con el gobierno de la ciudad, donde no tenemos muchas veces incidencia, ni voto, ni voz. Entonces, nuestras necesidades básicas, las dos son tener los terrenos de Bartolomé Mitre y la reglamentación de la ley para tener un administrador que pueda de alguna manera articular y poder llegar a tener lo que el parque necesita, que es estar en agenda del gobierno de la ciudad y tener un presupuesto para que funcione como corresponde. Bueno, desde Jóvenes por el Río se armó, digamos, en una coalición con más de 23 organizaciones sociales, político-ambientales. Claramente nuestro nombre identifica un poco la causa, que tiene que ver con lo que fue Costa Salguero y Punta Carrasco. Sigue siendo, si bien hay un amparo de parte de la justicia que justamente dice que es inconstitucional la ley por la cual se permitía la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco, básicamente nace de la idea de que lo que se debe comercializar, lo que pretende privatizar la ciudad es el distrito joven. Nos interpelaba la cuestión, justamente en la ciudad de Buenos Aires, esta idea de la pandemia
en donde faltan espacios verdes, falta donde uno puede tener actividades recreativas, y encontrábamos que la ciudad se esforzaba por llevar adelante un negocio inmobiliario para unos pocos, ¿no? Digo, hoy en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil que un joven se pueda comprar una casa, una vivienda, y un negocio inmobiliario a la costa de Río, con un valor aproximadamente de $10.000 el metro cuadrado, resulta claramente exclusivo. Entonces, queríamos discutir las dos cosas, ¿no? El sentido para qué se gobierna una ciudad, y de fondo, cuál es el criterio de la ciudad verde, ¿no? Este eslogan de Ciudad Verde que nació hace 8 o 10 años, y que tiene que ver con la idea, con el eslogan, la creatividad de poner como una ciudad ecológica, si se hace alusión a lo verde, donde no se ve, digo, donde hace poco salieron noticias diciendo que fracasó el sistema de reciclado de la ciudad de Buenos Aires, y con esto le traigo a colación esta idea de la ley de basura cero, donde claramente también es vacía. Entonces empezamos a ver que un montón de cosas que antes podíamos mencionar o definir como maquillaje, esta cuestión de gobernar con una idea estética, bueno, empieza a rascarse, ¿no? Empieza a resquebrajarse y gobernar durante tanto tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, el mismo partido político y la coalición gobierna hace más de 14 años, entonces tenemos que entender que hay un cierto agotamiento donde empiezan a resquebrajarse estas ideas de que un eslogan no se define y no muestra lo que es una política pública o un diseño de ciudad en general. Se empiezan a ver las falencias, y en particular tenía que ver con nuestro trabajo sobre Costa Salguero y Punta Carrasco, en lo que hacía la privatización. Para eso fuimos a 2 bicicleteadas, asistimos 2 veces a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la apertura de sesiones, y en diciembre del año pasado asistimos a la audiencia pública, que tuvo más de 7.000 inscriptos, y donde más del 90% dijo que no quería la privatización. No solamente la justicia nos dio la razón a todos quienes participamos de todas estas instancias, sino que además le pone un freno a la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que parece que se quiere llevar puesto todo en todo momento. Así que bueno, así nacimos. Sí, sobre todo subrayar esto, ¿no? Que está como fuera de causal de lo que realmente necesitamos como ciudadanos, ¿no? Pareciera ser que esa figura, esa categoría jurídica está totalmente desconfigurada, ¿no? En la ciudad, convengamos, el distrito más rico del país. Yo quiero destacar 2 cositas, si me permitís, Noelia. Las 2 organizaciones primeras que hablaron mostraron que tienen más de 20 años de lucha. Y la tercera, que es Nicolás recién, Jóvenes por el Río, lo que muestra es la enorme importancia que tiene hoy para la juventud esta participación que los vecinos de las otras organizaciones vienen llevando desde hace 20 años. Quiero destacar esto porque me parece que es una combinación muy interesante para el futuro, ¿no? Totalmente. ¿Dani? Sí, tomando lo que decía Carlos recién, también Colegiales Participe y Decide es una organización, un colectivo que tiene 20 años o más. Hubo una primera etapa de Colegiales Participe y Decide que se reunió para que no sea intrusada un lote que hay en Colegiales, que estaba realizado un galpón del Canal 9 en forma absolutamente ilegal, y fue una de las primeras victorias de Colegiales Participe y Decide. Estamos hablando de allá de hace alrededor de 20 años. Tal vez Carlos me pueda precisar mejor la fecha. Sí. Más o menos 20 años. Bueno, después Colegiales Participe y Decide sigue luchando. El objetivo siempre fue respetar, luchar por los espacios verdes del barrio de Colegiales, que carece muchísimo. Esto se fue ampliando a la lucha por la tierra pública, o sea, los espacios verdes y la tierra pública, y hoy estamos ampliándonos también en la temática de lucha y en la recuperación de derechos, en lo que hace a oponernos a los códigos de las últimas administraciones de la Ciudad de Buenos Aires, tanto lo que fue en su momento
el código urbano como, bueno, lo que hoy es el código urbano con sus modificaciones y el código de edificación. En todos los casos, tanto los códigos como las luchas que iniciamos, se trataba de recuperar derechos para los ciudadanos y las ciudadanas que los últimos gobiernos en la ciudad, tanto el de Macri como el de Larreta, fueron cambiando, para decirlo de alguna manera, canjeando derechos que nos correspondían a los ciudadanos por negocios inmobiliarios. Y como dije antes, Colegiales Participa y Decide pasó por una etapa embrionaria desde aquella época de Canal 9 hasta llegar a lo que fue el evento más conocido, el que tuvo más éxito, digamos, o más difusión, que fue haberle ganado al gobierno de la ciudad la ejecución de un shopping que iban a hacer en lo que actualmente es la Plaza Clemente, que ya está construida, y que logró, a partir de muchas movidas que hicimos, concentrar 1.500 personas en un acto que se hizo en el mes de febrero del 2018. A partir de ahí, una vez que ganamos la Plaza Clemente y la Plaza Clemente se construyó y está en este momento mal mantenida, pero está, nos pusimos todo nuestro esfuerzo en pelear por los playones. Y a nosotros nos toca el playón de la estación Colegiales, que es uno de los playones más grandes que tiene el sistema ferroviario, que tenía el sistema ferroviario de acá de la ciudad de Buenos Aires, con alrededor de 7 hectáreas. Bueno, el hecho es que esa lucha que se había iniciado antes de estas últimas movidas que hemos hecho, se había iniciado hace como 5 años aproximadamente. Bueno, estas luchas enfocaron directamente a que el playón de maniobras de la estación Colegiales se transforme en un parque. Un pulmón verde para el barrio, un pulmón verde para la Comuna 13. Bueno, esa lucha es una lucha que podemos decir que en este momento está empatada. De los 9 lotes que el gobierno de la ciudad anexó y que pertenecían al Estado Nacional, esto fue durante el gobierno de Macri, de los 9 lotes que salieron a subasta, 5 se subastaron y 4 fueron recuperados a partir de un amparo, de una medida de no innovar, con lo cual estamos casi en un empate, estamos 5-4 y todavía el partido no terminó. Y estamos en este momento haciendo bueno, lo que nos permitió la pandemia, un poco un ida y vuelta, hemos hecho murales, hemos hecho maquetas, hemos hecho coreografías lumínicas. Estamos trabajando en este momento desde lo jurídico, estamos trabajando desde la acción directa en los espacios que nosotros consideramos, y bueno, y que la ley también considera que son públicos, y bueno, esa es nuestra situación actual. No paramos de luchar y no paramos de considerar que el playón de Colegiales, al no haber pasado por el Congreso, es tierra pública, es tierra que ha sido extraída a la comunidad y tierra que tiene que volver a la misma en forma de parque y de espacios verdes. O sea, vamos por los espacios públicos, vamos por los espacios verdes, vamos por una mejor calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires. Laura o Jonathan. Bueno, ¿qué tal? Yo integro el grupo de vecinos y vecinas por el Parque Caballito. Venimos peleando por un parque en la zona del playón ferroviario de Caballito desde hace casi 20 años. Es la zona cercana a Ferro, como para que quienes no se ubican, sobre la calle Avellaneda. En un principio detuvimos varias veces un proyecto de shopping en esa zona, que quería ser el shopping más grande de Latinoamérica en algún momento, que más allá de que no lo necesitamos en el barrio, porque nos surge más espacio verde, cosa que quedó claramente demostrado en esta pandemia, implicaba muchísimos trastornos para la vida cotidiana, sobre todo en la división norte-sur de Caballito, que sería muchísimo mayor si se construyera un shopping en esa zona, y bueno, y todo lo que implica a
a los servicios, que ya están bastante colapsados, tenemos cortes de luz constantemente, entre otras cosas, y eso implicaba un colapso total. Detuvimos, como les decía, esa construcción del shopping 7 veces entró el proyecto a la legislatura, 7 veces fuimos a la legislatura, más veces fuimos a la legislatura en realidad, y bueno, logramos que ese shopping no se hiciera y se desestimara por completo, pero lo que sucedió es que en esa zona que la compró IRSA de una manera que hoy en día todavía no sabemos bien cómo fue esa compra, creemos que bastante turbia, data de hace mucho tiempo, se creó un proyecto de torres en esa zona, una vez estimado el shopping, que tampoco es lo que necesitamos en el barrio y que además llevaba de una manera encubierta un shopping también, porque se pretenden construir varios negocios en toda la parte, digamos, en la planta baja de esas construcciones, que en superficie terminaba siendo casi que la misma superficie en planta baja de un shopping. Ese proyecto nosotros supimos que existía desde hace un tiempo, de hace un par de años, pero se empezó a construir en plena fase 1 de la pandemia, en el 2020, cuando estaba prohibida la construcción, sumando más irregularidades a todo el conflicto. Y bueno, ahí es donde nuestra última intervención, digamos, en el territorio, en donde nos opusimos a esa construcción, hicimos un amparo, que por suerte resultó favorable, así que pudimos detener la construcción por el momento, y hoy en día se encuentra parado, pero por supuesto que no, eso no quiere decir de que no se vaya a construir, seguimos ahí luchando para que esas torres no se construyan, y también para que todo ese predio sea un parque. Tenemos un proyecto presentado por los vecinos, encabezado por Rubén Cábana, un vecino histórico del barrio de Caballito, en donde pedimos que todo ese predio sea parque público, que es lo que está aclara, se ve todos los días o todos los fines de semana cuando vas al barrio, que están estallados Parque Rivadavia o Parque Centenario, porque tenemos que caminar muchas cuadras desde muchos sectores del barrio para llegar a acceder a un espacio público. Cortamos muchísimas veces Acoite y Rivadavia como punto neurálgico del barrio, y así también detuvimos la venta de las tierras en 2019, en diciembre, que se iban a vender tierras de Caballito, iban a pasar de nación a ciudad, eso lo detuvimos cortando Acoite y Rivadavia, y bueno, logramos que hoy en día esas tierras sean de nación, cosa que nos da un pequeño alivio para seguir luchando y lograr ese parque público que queremos en el barrio, que nada, no bajamos los brazos de hace 20 años, y seguimos pidiendo por eso, seguimos de manera como otros contaban, de la manera legal, pero también dentro de la pandemia nos deja haciendo algunas actividades en el lugar, como bocinazos o bicicleteadas, y bueno, ahora juntándonos con otros colectivos que tienen las mismas necesidades que nosotros desde el barrio. Sí, no, subrayar, me parece, Carlos, esto de toda acción termina en la cuestión judicial, ¿no? O sea, todos interponemos un amparo para nada más y nada menos de hacer prevalecer los derechos que tenemos consagrados ampliamente por distintos convenios internacionales. Es realmente, la verdad, la ciudad más judicializada que se conoce del país. Jonathan. Sí, hola. Jonathan. Bueno, la nuestra debe ser una de las organizaciones más jóvenes. Empezamos a principios de este año a juntarnos, porque en una zona del barrio Parque Chacabuco, caracterizada por casas bajas, pretenden construir grandes edificios. Esto es en asamblea entre Torne y Pumacahua. A fin del año pasado demolieron la casa de la esquina de Pumacahua y Asamblea, y al preguntar a los obreros nos dijeron que efectivamente estaban por construir un edificio de 12 pisos. A los pocos días, la casa al lado es un gran lote, que hoy se utiliza como set de filmación para series y películas,
aparece toda vallada con un cartel enorme que decía Alto Grande Asamblea. Al googlear nos enteramos que se trata ahí de un proyecto de construcción de un edificio de una megatorre de 21 pisos y 277 departamentos, que tiene una extensión que sale por el lateral hacia Pumacahua de 11 pisos más. Y por último, hace menos de un mes, nos enteramos, o alrededor de un mes, nos enteramos de una tercera obra, al lado justamente de estas, de otros 12 pisos. Lo primero que hicimos fue tratar de contactarnos con los vecinos, empezó a haber inquietudes y nos empezamos a juntar en la esquina del Parque Chacabuco, que está a 2 cuadras de estas obras, con la intención de detenerlo, ¿sí? Porque empezamos a ver que este tipo de emprendimientos venía a alterar la identidad barrial, ¿sí? Como les decía, caracterizada por las casas bajas, la posibilidad de acceso a la luz natural, interfería con el derecho a la privacidad también de las viviendas aledañas, y ni hablar, como comentaba Laura recién, el colapso posible de los servicios de luz, de agua, cloacales, ¿sí? Que en Caballito en algunas zonas ya está pasando. De hecho, nosotros también nos vemos afectados, sobre todo en el verano, con cortes de luz y baja presión en suministro de agua corriente. Así que a partir de entonces empezamos a reunirnos en esa esquina del parque, a tratar de visibilizar el conflicto con el resto de los vecinos. Hay un gran rechazo a las obras, a este tipo de obras en el parque. Hemos conseguido adhesiones, firmas de muchos de ellos. Hemos realizado pedidos también de información al gobierno de la ciudad, porque según el nuevo código urbanístico, vigente desde 2019, en esta zona no se puede construir más de 11 metros con 20 de altura. La cuestión es que estos emprendimientos o estas obras iniciaron o presentaron algún trámite previo a la sanción de este nuevo código urbanístico, con lo cual se aplicaría el viejo código, el que les habilita esta altura tremenda, ¿no? Si el de 21 pisos son más o menos casi unos 60 metros de alto. La cuestión es que, además, en cada uno de estos expedientes hemos encontrado irregularidades que fuimos denunciando, y además la cuestión de fondo que tiene que ver con el derecho colectivo, ¿no? A la identidad barrial, al ambiente, como les mencionaba, ¿no?, al principio. Nos estamos preparando también para hacer amparos, porque hasta ahora la respuesta del gobierno de la ciudad no. Solamente facilitaron algo de información después de reiterados pedidos, pero no hubo otra explicación. Además, estas obras, salvo la de la esquina, que se demolió a fin del año pasado, y se había empezado a construir, y ahora está clausurada también por irregularidades en el mismo proceso de construcción. No solo tenían autorizado 12 pisos, sino que también ahora estaban haciendo algo que no se correspondía ni siquiera con los planos, el vallado no era el correspondiente, el seguro era por un monto menor al establecido. Así que ese está detenido desde hace 2 meses, más o menos, por denuncia de los propios vecinos, ¿sí? Los otros todavía no están construyendo, pero por eso que nos queremos apurar a hacer los amparos en este momento. Otra vez, de nuevo, tenemos que judicializar esta cuestión para reclamar por el derecho a la ciudad que queremos vivir. Hemos contactado a los medios, también hemos hablado con legisladores, con comuneros, hemos tenido bastante articulación con la Comisión de Cultura y Patrimonio del Consejo Consultivo, así que estamos tratando de agotar y de utilizar todos los canales para impedir estas obras, y también pensando algún proyecto alternativo, en principio como para proteger esta zona de casas bajas, pero también alguna ley o proyecto que atienda las necesidades del barrio. Por ejemplo, siempre sale en todas las reuniones que en Parque Chacabuco no hay una escuela pública secundaria, ni hablar de cuestiones de salud que son también bastante necesarias en el momento de pandemia. Hasta acá la primera parte de la nota, donde conociste los distintos colectivos barriales, sus diversas problemáticas y su denominador común. Sí, no te olvides al próximo lunes de continuar viendo cómo sigue la red de estas organizaciones que podría cambiar la historia de la ciudad de Buenos Aires y esta concentración política de antaño, y que, ¿por qué no?, podría cambiar la perspectiva y la categoría ciudadana en la ciudad más rica del país. No te lo pierdas. Próximo lunes, 20 horas, continuamos con este tema. Esto fue todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos like.